Saludos, hermanas en Cristo. Bienvenidos a esta celebración de este miércoles en que la Iglesia recuerda a Santa Clara de Asís. Clara, de grandes cualidades humanas, fue la primera mujer que se entusiasmó con el ideal de San Francisco y con el que fundó la Orden Franciscana de las Clarisas. Pasó más de la mitad de su vida enferma y fue declarada patrona de la televisión en razón de los grandes dones de visiones con que fue favorecida. Esperando que esta celebración despierte en nosotros el agradecimiento y la alabanza, comenzamos cantando con alegría. De pie recibimos al Padre Monchi de San Antonio en Río Piedras. Dios aquí, qué hermoso es, Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí. Oh Cristo mío, sé mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber del agua de la vida y así calmar mi pobre corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, aquí, aquí, aquí. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva, se mueva. Oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, aquí, aquí, aquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Paz y bien. Santa alegría. Con alegría, con gozo, hoy estamos, la familia franciscana en el mundo y en Puerto Rico, estamos muy contentos porque celebramos a Santa Clara de Asís, virgen y fundadora de la Segunda Orden de San Francisco de Asís. Clara nace en Asís, en el seno de una familia noble, en el 1193. En la primavera del 1211, movida por el Espíritu e iluminada por la predicación de Francisco, dejó todo para seguir a Jesús. El domingo de Ramos, al amparo de la noche, Clara se fugó de la casa paterna y fue a Santa María de la Porciúncula, donde Francisco la recibió y la consagró al Señor. Poco después se estableció en el convento de San Damián, restaurado por Francisco. Clara fue una mujer de su tiempo. Su talante, formación humana y espiritual, su sensibilidad, así como su biografía, lo confirman. Representa en su siglo uno de los más dignos, si no el más digno exponente de una mujer valiente y coherente, creativa y no fácil de doblegar. El eje central de la espiritualidad de Clara es el seguimiento de Jesucristo pobre y humilde, tanto que obtuvo del Papa Gregorio IX el llamado privilegio de la pobreza. Clara fue la primera mujer que vio reconocida por el Papa a las puertas mismas de su muerte
la regla escrita por ella misma para su orden de las hermanas pobres y aprobada por Inocencio IV en 1253. Radiante de luz, Clara muere el 11 de agosto de 1253. Vamos entonces a... Bueno, y la canonizó el Papa Alejandro IV, la canonizó el 15 de agosto de 1255. Pues con estas breves notas de Santa Clara, pues vamos a comenzar esta celebración eucarística para que Dios así, a través de la espiritualidad de esta mujer, de esta memoria, ¿verdad? De esta mujer que hoy reconocemos en su día, pues pedirle a Dios esa presencia divina para también nosotros vivir una vida de fe en esa profundidad. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconocemos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que infundiste a Santa Clara un profundo amor a la pobreza evangélica, concédenos por su intercesión que, siguiendo a Cristo pobre, merezcamos llegar a contemplarte en tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. No ha quedado rastro de la tumba de Moisés, pero quedó grabada en memoria de su pueblo los grandes servicios que prestó. Fue el gran mediador entre Dios y el pueblo. Por su mediación se estableció la alianza. Escuchemos. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días Moisés subió de la estepa de Moab al monte Nebo, a la cima del Fasga, que mira a Jericó. Y el Señor le mostró toda la tierra, Galán hasta Dan, el territorio de Neftalí, de Efraín y de Manases, el de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la comarca del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar, y le dijo: Esta es la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndoles: Se las daré a tu descendencia.
Te la he hecho ver con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en Moab, como había dicho el Señor. Lo enterraron en el valle de Moab, frente a Bet-pegor, y hasta el día de hoy nadie ha conocido el lugar de su tumba. Moisés murió a la edad de 120 años. No había perdido vista ni había decaído su vigor. Los israelitas lloraron a Moisés en la estepa de Moab 30 días hasta que terminó el tiempo del duelo por Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos. Los israelitas le obedecieron e hicieron lo que el Señor había mandado a Moisés. Pero ya no surgió en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara, ni semejante a él en los signos y prodigios que el Señor le envió a hacer en Egipto contra el faraón, su corte y su país, ni en la mano poderosa en los terribles portentos que obró Moisés en presencia de todo Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea Dios, que me ha devuelto la vida. Bendito sea Dios, que me ha devuelto la vida. Aclamad al Señor tierra entera, tocad en honor de su nombre, cantad himnos en su gloria. Decid a Dios, qué temibles son tus obras. Bendito sea Dios, que me ha devuelto la vida. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Bendecid pueblos a nuestro Dios, haced resonar sus alabanzas. Bendito sea Dios, que me ha devuelto la vida. Fieles de Dios, venid a escuchar. Os contaré lo que ha hecho conmigo. A él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Bendito sea Dios, que me ha devuelto la vida. Bendito sea Dios, que me ha devuelto la vida. En la comunidad, la concordia se puede romper cuando alguien ofende a su hermano. La vía para recuperar la paz es el perdón y la reconciliación. De pie, escuchemos el Santo Evangelio. Antes, cantemos el Aleluya. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no te hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un gentil o un publicano. Os aseguro que todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Os aseguro además, si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios ha hablado con su pueblo, aleluya, y su palabra nos enseña, aleluya. Dios ha hablado con su pueblo, aleluya, y su palabra nos enseña, aleluya. Queridos hermanos y hermanas, qué bien reunirnos para celebrar la Eucaristía, la acción de gracias al Señor por todas las bendiciones que derrama en cada uno de nosotros. Hoy estamos celebrando a Santa Clara. Nosotros los franciscanos, pues con gran regocijo, ¿verdad? Celebramos a Santa Clara de Asís, y en Puerto Rico tenemos dos monasterios de clarisas. Uno se encuentra en la ciudad de Ponce, aunque se están mudando para Villalba, y el otro en Sidra. Ambos monasterios de clarisas pues reciban de todos nosotros, ¿verdad?, la iglesia, de ese calor humano, ese abrazo en esta su fiesta, y que así pues puedan crecer en vocaciones, de vocaciones nativas, vocaciones de Puerto Rico en estos dos conventos. Así que nos unimos fraternalmente a nuestras hermanas de Santa Clara, nuestras hermanas clarisas. Querida familia, la palabra de Dios hoy nos anima en esta fiesta de Santa Clara con estas dos lecturas. La lectura del Evangelio, que es muy hermosa porque precisamente nos habla sobre donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está el Señor. Y lo que pidan 2 o 3 en su nombre, el Señor lo concede, ¿verdad? Es una lectura y es una palabra que todos recitamos muchas veces, ¿verdad? Donde hay 2 o 3 reunidos, allí está el Señor. Eso como que lo tenemos bien presente. Pero lo que antecede a esta frase o a esta oración era la corrección fraterna. La corrección fraterna. Y es una enseñanza para nosotros, que el Evangelio nos presente como que esta posibilidad de que para que reine en el corazón del ser humano, para que reine la bendición, para que reine la paz, para que reine la armonía, es necesario, y para que donde 2 o 3 que están reunidos esté la presencia de Dios, es necesario que haya reconciliación, que haya un ambiente de paz y de bendición. Si en algo Santa Clara se caracterizó, entre muchas otras cosas, es crear este ambiente hermoso, de comunidad, donde la fraternidad, donde Cristo pobre y crucificado era el centro. Y por tanto, si Cristo pobre y crucificado es el centro, allí se vive la armonía, allí se vive la paz. Y es importante que nosotros podamos
a encontrar el espacio necesario en nuestras comunidades, en nuestras familias, para que reine ese ambiente. ¿Por qué? ¿Por qué nos aferramos a vivir una vida de pelea, de discusión, de falsedad, de mentira? ¿Por qué nos esforzamos en vez de crear el ambiente hermoso donde reina la palabra, donde reina la oración, donde reina un espíritu fraterno de bendición? ¿Por qué nos esforzamos entonces en buscar aquello que no crea, que no fortalece y que no da aliento a la vida? Porque ¿quién quiere vivir en un ambiente tenso? ¿Quién quiere vivir en un ambiente de pelea, de discusión, de mentira? Pues creo que nadie, ¿verdad? Y a veces cuando preferimos estos ambientes es cuando vivimos amargados, cuando hacemos que no reine el bien, que no reine la paz, que no reine Dios. Por eso la experiencia de Clara de Asís y de sus hermanas, las Clarisas, debe ayudarnos a nosotros. Así como Jesús creó una comunidad de hermanos viviendo en una bendición, esforzándose en vivir unos valores evangélicos, así Clara también, tomando de su maestro esa sabiduría, esa bendición, ella creó esta comunidad junto con San Francisco, crea esta comunidad de hermanas para vivir en oración, para vivir en fraterna relación. Y ella tenía la capacidad de la dulzura, de la entrega, del cuidado para sus hermanas. Y no solamente eso, Clara también era mujer fuerte. No es esta mujer, es sencilla, es humilde, pero es fuerte. De hecho, el Papa realmente quería que ellas tuvieran propiedades y tuvieran algo para su sostenimiento. Y ella hasta el final de su vida dijo que no y que no. Y el Papa simplemente tuvo que finalmente aprobarle no solamente la regla. Eso es importante. Es la primera mujer en que escribe una regla y el Papa se la aprueba. Así que fue una mujer llena, dotada del conocimiento y del amor de Dios, pero fue una mujer fuerte que los propósitos de su vida estaban claros y por tanto los llevaba a cabo día a día. Así reinó en esta fraternidad, en esta comunidad de hermanas, reinó la presencia de Dios. Por eso la corrección fraterna que nos habla en la palabra hoy se hizo evidente, se hizo vida en ella. Así también, en ese estar unidas en un propósito, se hace la presencia de Dios vital, palpable en su corazón. De hecho, tenemos una anécdota de la experiencia de Clara de Asís. Es precisamente que en un momento determinado, cuando estas guerras pontificias y estas guerras que había entre los saracenos, ¿verdad? Y los cristianos, esa lucha a veces entre el Islam y el cristianismo, ¿verdad? En aquel momento histórico que se estaba viviendo en la iglesia, se acercaron los saracenos a combatir allí en Asís. Y se cuenta, ¿verdad?, que Clara, con la custodia en mano, se arrodilla frente a la puerta del convento y allí en oración hace que aquellas tropas que se acercaban a su convento, a su casa, no se fueron, pero no atacaron aquel lugar. Enseñar de esa profunda devoción que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre y piden en mi nombre, el Señor lo cumplirá. Y así fue.
Dios le bendijo, Dios le dio ese profundo don. De Clara podemos decir muchas cosas. Fue una joven noble, ¿verdad? Como leí al principio, pero esta joven noble decidió, pese a que tenía un compromiso para tomar esposo, su familia ya le tenía una pareja, ¿verdad? Le tenía un novio, pero ella simplemente desistió y se fugó. Y entonces en el domingo de Ramos aquel se consagra, Francisco la consagra, luego entonces, posteriormente, ¿verdad? Después de unos varios, en lo que Francisco reconstruía San Damián, cuando reconstruye San Damián, entonces ella viene ya con sus hermanas a vivir en San Damián y hacer su vida de obediencia a Dios, a su vida entregada a Dios. Y yo creo que así como en la primera lectura de hoy que nos hablaba sobre Moisés y cómo Moisés en un determinado momento del pueblo de Dios fue importante porque escuchando el clamor, escuchando la voz de Dios en la zarza, ¿verdad? Habiendo perdón, de Moisés, habiendo llevado precisamente al pueblo por el camino del desierto, aquellos momentos duros, aquellos momentos difíciles. Pero Moisés escuchó la voz de Dios y respondió con generosidad. Y aunque no pudo llegar, solamente mirar la tierra de promisión de lejos, pero pudo saber que aquella voz que le habló, que aquella invitación que Dios le hizo en su corazón de salir para liberar a su pueblo, ya miraba de lejos la bendición de Dios para con ellos. Clara de Asís, así también, con esa profundidad de convicción, cuando escuchó a Francisco de Asís, cuando se dejó cautivar por este pobrecillo que hablaba también de Cristo pobre y crucificado y que centraba su corazón en una vida no de privilegios, en una vida no de grandezas, sino en una vida de humildad y sencillez, viviendo para Dios. Cuando ella precisamente ve este ejemplo en Francisco, ella dice, yo no quiero otra cosa sino esto. Se abaja de la grandeza de la nobleza a vivir una vida de sencillez, vestir con un hábito así tosco, que ella vestía de finas telas, a vivir con una tela gruesa, tosca, pero vivir con la profundidad en su corazón de Dios. Es que realmente cuando uno puede vaciarse de tanta cosa que uno tiene y vivir sencillamente, plenamente para Dios, no hay mayor riqueza que pueda compararse con un corazón libre para amar, para servir, para entregarse a Dios. Eso fue lo que hizo precisamente nuestra Clara de Asís. Vaciarse de toda aquella nobleza, de toda aquella riqueza, para en sencillez y humildad dedicarse a las cosas de Dios. Y fueron esas cosas las que le dieron tanta profundidad a su corazón y a su vida. En una ocasión, Francisco de Asís estaba indeciso de qué hacer. No sabía si irse a solas a orar solamente allá en la montaña, en unas laderas hermosas y bellas como las tenemos aquí en Puerto Rico también. O si no, ir a compartir a sus hermanos este conocimiento, esta experiencia de un Dios que vive en el corazón.
Y es Clara la que le dice, porque él no sabía qué decidir, si una u otra, ella le dice, ¿por qué no tomas las dos? Saca el espacio para una vida profunda en el silencio, en la montaña, en la oración, y saca un espacio de tu vida para poder comunicar a los hermanos la grandeza de Dios en ti. Así que ella es la que anima a Francisco también en ese su ministerio. Así como San Francisco fue una inspiración para ella, ella también fue modelo o por lo menos animadora de Francisco. Y de hecho, como Francisco muere temprano en el camino del proyecto de la orden, Clara acompañará a sus hermanos franciscanos en este proceso después de la muerte de Francisco, desde allí, desde el convento, desde allí, desde el claustro, en la oración. Así que le animo, hermanos y hermanas, Clara de Asís fue una mujer llena de la presencia de Dios. Fue fuerte, fue tierna, pudo ver con claridad, ¿verdad?, las cosas, y pudo transmitir a sus hermanas la profundidad del conocimiento y de la gracia de Dios, viviendo sencillamente, humildemente, sin nada de grandeza. Así que vamos a pedirle a Dios esa gracia también nosotros para poder amar a Dios con esa profundidad. Vaciarnos de tantas cosas para llenarnos de aquello que tiene sentido y que da libertad al corazón. Amar profundamente a Dios, viviendo en serenidad y en armonía de unos con otros, pero viviendo llenos del Espíritu del Señor, con una entrega así como la entrega de Moisés al pueblo de Dios, así con esa entrega vivir nosotros para el pueblo de Dios y para la presencia divina que siempre está a nuestro lado. Que Dios les bendiga. Queridos hermanos y hermanas, vamos a orar por intercesión de Santa Clara de Asís, pedirle a nuestro Señor los bienes de su iglesia y de su pueblo. Por la iglesia en diversidad de comunidades, para que manifieste ante los ojos del mundo la riqueza del misterio de Cristo, roguemos al Señor. Por los religiosos y religiosas de vida contemplativa, que con su oración constante y en la austeridad y el silencio, fecundan la actividad de la Iglesia, para que sean ejemplo atrayente de sabiduría cristiana, roguemos al Señor. Por los laicos que dedican su tiempo a diversas tareas eclesiales, para que sean luz de Cristo en medio del mundo, en los diversos ambientes sociales, roguemos al Señor. Por todos los que hemos sido convocados por Jesús a esta Eucaristía, para que alimentados con su pan y su palabra, seamos hombres y mujeres orantes, evangélicos y entregados a Dios, a ejemplo de Santa Clara de Asís, roguemos al Señor. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Rosita Vera, Hilda Rodríguez, Elmin Figueroa, Leonardo Egúrbida, familia Blanco, Lucy Corp, Lidia Rodríguez, viuda de García, Carmen Sanguiche, Arnaldo González, familia Maldonado Torres, Felita Galindo, Doris Rivera, Arminda y Narda Orange, Padre Rafael Nuño, José Irán Cruz, Irma de Santiago, hermanos de la parroquia Santa Clara de Asís en Carolina,
Carlos y Carmen Rivera, Carmen y Mari Rivera, familia Colón Rolón, familia Montero y Neida Blanco, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Félix Joel Ramos Silva, Rafael Medina Vera, Agustina Serrano Rodríguez, Carlos Torres Rivas, Geraldo Velázquez Barcárcel, familia Torres Burgos, María del Rosario Bacó Alcázar, Juan A. Fusá Ayuso, Rosa y Esteban Rivera, María Nieves, Carmen González, familia Maldonado Torres, Nelson Olmo, Félix Tilet, Gilberto Irizarri, hermanos de la parroquia Santa Clara de Asís, difunto de la familia Molina Ortiz, Cristina Molina, difunto de la familia Colón Rolón, y Zoilita Rivera, roguemos al Señor. En acción de gracias por el cumpleaños de Tito Román Rivera, cumpleaños 85 de Irma Pacheco Martínez, y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Coge, Dios de bondad, de las súplicas de esta tu familia, de las hermanas Clarisas en Puerto Rico y en el mundo. A ti te las presentamos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Conmigo, me invita en las noches a orar por mi amigo, no me da la espalda cuando lo necesito, sigo sus pasos pues él es mi amigo. Es el Señor el que habla conmigo, me invita en las noches a orar por mi amigo, no me da la espalda cuando lo necesito, sigo sus pasos pues él es mi amigo. Es el Señor el que habla conmigo, me invita en las noches a orar por mi amigo, no me da la espalda cuando lo necesito, sigo sus pasos pues él es mi amigo. Es el Señor el que habla conmigo, me invita en las noches a orar por mi amigo, no me da la espalda cuando lo necesito, sigo sus pasos pues él es mi amigo. Señor. Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que humildemente te ofrecemos en memoria de tu Virgen Santa Clara.
y concédenos por esta hostia inmaculada permanecer ardiendo en tu presencia por el fuego sagrado de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque impulsaste a tu sierva Clara con el ejemplo de San Francisco a seguir las huellas de tu Hijo y la uniste a él en desposorio místico y en amor eterno. Elevada a la cumbre de la espiritualidad franciscana, por el camino de la extrema pobreza, la constituiste también madre de innumerables vírgenes. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, es el Señor, es el Señor, que nos están cielos y tierra de tu gloria, llenos están. Hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito es el que viene, Hosana, Hosana, en nombre del Señor. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Pueden darse fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, querida familia, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío,
que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Lo puedes sentir en aquel que está a tu lado, lo puedes sentir dentro de tu corazón, le puedes contar ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres lo puedes sentir. Dios está aquí, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Lo puedo sentir en aquel que está a tu lado, lo puedes sentir dentro de tu corazón, le puedes contar ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres lo puedes sentir. Dios está aquí, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Oremos. Señor, fortalecidos con tu Eucaristía, te pedimos que a ejemplo de Santa Clara, llevemos en nuestro cuerpo la muerte de Cristo y nuestra vida sea un esfuerzo continuo por unirnos cada vez más a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues queridos hermanos, querida familia, gracias por habernos acompañado en este día, la celebración eucarística. Agradecemos de una manera especial a Nicole, que está en los controles, también a Junta para Yahvé, los hermanos aquí que cantaron la Eucaristía y los hermanos de la comunidad que siempre están con nosotros, a Iris, que no se me olvide, Iris, que siempre es la que coordina estas Eucaristías. Sé que estamos en un tiempo tormentoso, pero nada, esperamos que todo pase y pues nosotros estemos seguros, tranquilos y en paz, porque el Señor es nuestro gozo, nuestra alegría y pues nuestra fuerza para seguir adelante, ¿verdad? Que el ejemplo de Santa Clara nos ayude a saber que Él nos acompaña en todo momento, en los días soleados, pero también en los días lluviosos. Y sabiendo que Él está con nosotros, Él nos auxilia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios
Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Esta celebración ha terminado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.